Bien, vamos a iniciar hoy con un nuevo tema. Sean bienvenidos, buenas noches. Qué gusto me da estar con ustedes y poder compartir de la palabra del Señor. Así que vamos a ver este tema. Las malas influencias corrompen. Las malas influencias corrompen. Nuestra cita bíblica está en la carta del apóstol Pablo, la primera a los Corintios, capítulo número 15, versículo 33. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así dice en la versión Reina Valera. Sin embargo, en varias versiones dice: las malas amistades corrompen las buenas prácticas o las buenas costumbres. ¿Sí? Lo que es la traducción actual dice: no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Entonces, esa va a ser nuestra cita bíblica base. Bien, vamos a pasar entonces. El propósito del estudio, hermanos, es que aprendamos que para caminar muy cerca de Dios debemos alejarnos de las malas influencias, porque éstas corrompen las buenas costumbres y desvían a la gente a no creer en el Señor conforme las Escrituras. ¿Sí? Conforme las Escrituras. ¿Sí? Así es que por esa razón vamos a ver este estudio, vamos a hacer este estudio sobre este tema para aprender que para caminar muy cerca de Dios debemos alejarnos de las malas influencias. ¿Por qué caminar muy cerca de Dios? Porque el domingo los domingos vamos a iniciar con la serie cuyo título es Los beneficios o las bendiciones de caminar con Dios. Ese es el tema que vamos a ver los días domingos. Y aquí pues entonces vamos a ver lo que corresponde a el hecho de las malas influencias, o sea, todo lo contrario que nos lleva a alejarnos de caminar con el Señor, ¿sí? Así es que, por esa razón, el propósito lleva este término. Muy bien, hermanos, las malas influencias corrompen las buenas costumbres. ¿Y por qué yo lo mencioné como influencias? Porque las malas amistades, o ni siquiera las malas amistades, la mala información que nosotros recibimos corrompen las buenas costumbres. Esa mala información puede venir de muchos lados. Por esa razón es que generalicé la palabra influencias, porque lamentablemente hoy día, así como estamos, no necesariamente los amigos nos van a corromper a través de sus influencias, sino mediáticamente hemos sido bombardeados y estamos siendo bombardeados con ideas contaminantes, ¿verdad? Que pueden corromper nuestras buenas costumbres. Entonces, por eso es que utilicé este término de influencias. Entonces, hermanos, definitivamente las malas influencias corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando las personas se exponen a malas influencias, lo más probable es que se corrompan. Por eso es que el apóstol Pablo ahí está diciendo que debemos estar firmes y velando, porque las malas influencias corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo, ahí en el 33. En el versículo, perdón, capítulo 15 de 1 Corintios 33. Sí. 1 Corintios 15, 33. Perdón que estoy un poco malo de la garganta.
Entonces el apóstol Pablo lo que dice es que nosotros debemos de estar sobrios, ¿verdad? Debemos de estar velando. ¿Por qué? Porque las malas influencias corrompen las buenas costumbres. Entonces, lo más probable es que las malas influencias corrompan a las personas, ¿verdad? Y las buenas costumbres que ha adquirido se echen por debajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debido a que la información contaminante que esas influencias hacen llegar a los oídos son muy sutiles y muy penetrantes, ¿sí? Tanto así que desequilibran a aquellos que no se mantienen velando por no ser contaminados, ¿sí? Entonces, hermanos, malas influencias van a haber de todos lados, especialmente con todo lo relacionado a la fe, que es el tema que trata el apóstol Pablo aquí en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Al menos en la porción que vamos a leer, el apóstol Pablo lo que está tratando es de combatir el hecho de que nosotros aceptemos las malas influencias, es decir, que estemos sobrios y verdad, porque las malas influencias corrompen el tema de la fe, prioritariamente. Entonces, para caminar con Dios debemos mantenernos sobrios y velando, ¿sí? Que es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque definitivamente tenemos, eh, tenemos que hacerlo, porque en el 34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, la gente que no vela, ¿verdad? Entonces ni siquiera conoce a Dios. Y cuando la gente no conoce a Dios, entonces puede proferir influencias que pueden dañar la fe de otros. Que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para caminar con Dios muy de cerca, como lo hizo Enoc, es necesario que nos mantengamos en alerta para detectar las sutilezas de las malas influencias, las cuales no descansan en su acecho, ¿sí? Para tratar de derribarnos. Entonces debemos velar debidamente y no pecar, para así mantenernos cerca del Señor, ¿sí? Como bien saben, yo relaciono bien los dos temas que miramos tanto entre los miércoles como los domingos. Bien, entonces en esta serie vamos a aprender cómo detectar las influencias para mantenernos alejados de ellas, a fin de imitar a los grandes héroes de la fe, quienes se mantuvieron caminando muy cerca con el Señor, ¿sí? Así es que esta es la introducción. Vamos a aprender a detectar, ¿verdad? Las malas influencias, el efecto que causa, y aunque no en las filminas no están, yo siempre voy a dar consejos de cómo hacer para poder estar alertas y poder detectar esas sutilezas de las malas influencias que son penetrantes, que desequilibran a los que no están velando para no ser contaminados. Muy bien. Entonces, pasamos al desarrollo de la primera clase de este tema. Muy bien. Y el primer tema de la serie es: las malas influencias corrompen la fe. Las malas influencias corrompen la fe, ¿sí? Ahí en Primera de Corintios 15:38, el apóstol Pablo dice algo, pero Dios le da el cuerpo, perdón, 38b. Perdón, no es 38b, ahorita les digo. Es bueno, es que en realidad todo es el 15, perdón, allí me equivoqué, ese es todo el 15. Sí, ya lo voy a corregir, es todo el capítulo 15 que nos lleva a, a analizar lo que vamos a ver el día de hoy. Perdón por, por el error. Y es el capítulo 15, aunque particularmente vamos a ir viendo algunas secciones, ¿verdad? Que nos van a llevar a poder detectar que las malas influencias corrompen la fe. Muy bien. Entonces veamos. ¿Por qué las malas influencias corrompen la fe?
porque ponen en duda la veracidad de los hechos bíblicos. Eso es lo primero, ¿sí? Las malas influencias van a poner en duda la veracidad de los hechos bíblicos, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces, nosotros tenemos que estar alertas para detectar cuando alguna persona con sutileza viene a poner en duda la veracidad de los hechos bíblicos. Ahí en 1 Corintios, vamos a leer del 3, en adelante dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, perdón, muchos viven aún hoy y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Muy bien. Ahora usted me va a decir, hermano, ¿qué tiene que ver eso con poner en duda la veracidad de los hechos? Estoy leyendo esto del 3 al 8. ¿Por qué? Porque cuando llegamos al versículo 12, oiga cómo dice, pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo está argumentando al principio, está diciendo, yo recibí del Señor, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo vino, murió, ¿verdad? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero hay entre vosotros, ¿sí? O sea, hay dentro de la iglesia gente que dice que no hay resurrección. O sea, es decir, pone en duda la veracidad de los hechos bíblicos. ¿Por qué? Porque ahí mismo el apóstol Pablo empieza a argumentar y decir, ¿cómo es eso? Que algunos de ustedes están diciendo que no hay resurrección, pero nosotros decimos y hemos predicado, porque fue lo que recibimos, que Cristo resucitó de los muertos. ¿Sí? Entonces, la veracidad de los hechos bíblicos, ¿cuál es? En el capítulo 15, del 3 al 8, nos dice que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Sí? Pero qué dice la mala influencia? Dice, no, mira, no lo creas todo, hombre. No lo creas todo, porque a veces los escritores le agregaron algunas cosas ahí, ¿verdad? Entonces, las malas influencias levantan argumentos que cuestionan la veracidad del ministerio salvífico de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Es decir, van a argumentar de manera sutil la veracidad de que Jesucristo vino, murió y vivió, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Eso lo van a atacar. Sí. Y entonces van a empezar a decir, no, mira, es que lo que pasa es que no todo lo que está ahí en la Biblia es cierto. Algunos le agregaron algunos componentes, le agregaron algunos textos para que pareciera lo que hoy se cree comúnmente, ¿sí? Muchos de los que dicen, que hablan así son los judíos mesiánicos y atacan mucho el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo atacan diciendo que fue hecho por la Iglesia Católica, y que tiene errores garrafales y que no tenemos que creer del todo eso, ¿sí? En todo lo que dice la palabra del Señor. Bueno, entonces, aquí nosotros cuando encontramos a una persona que viene a decirnos, mira, no creas ahí todo, hombre, Jesús no resucitó, ¿sí? O mira, si resucitó en espíritu, como dicen los testigos de Jehová. ¿Sí? Que cuestiona la veracidad de la resurrección y la aparición de Jesucristo. Porque los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no resucitó en cuerpo, sino solo en alma, en espíritu. ¿Sí? Y se fue para el cielo. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque a veces con sutileza la gente viene a tratar de convencernos de la veracidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio salvífico de nuestro Señor Jesucristo incluye la resurrección y que se le apareció a varios. Ahí el apóstol Pablo, en 1 Corintios,
lo está diciendo. Sí, dice conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros duermen ya. Después apareció a Jacobo, y al último de todos, como un abortivo a mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, la gente va a venir a cuestionar. Por ejemplo, hace unos días salió una noticia por ahí de que habían encontrado la tumba de Jesucristo y que habían huesos allá adentro, ¿sí? Y entonces va a venir los pseudo intelectuales a decir, no, mira, es que la arqueología bíblica es bien importante. La arqueología bíblica tiene que confirmar lo que está escrito ahí en la Biblia. Y si la arqueología bíblica encontró la tumba de Cristo y ahí hay unos huesos, entonces quiere decir que la arqueología bíblica confirma de que Jesucristo no resucitó, ¿sí? Entonces, muy arqueología puede ser, muy ciencia puede ser, pero como el dueño de la presciencia es nuestro Señor, yo no le voy a creer. Así es sencillo, ¿sí? Entonces, las malas influencias corrompen la fe. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que las malas conversaciones corrompen, las buenas costumbres, está hablando precisamente de que cuando nosotros nos exponemos a esas influencias perversas, entonces van a corromper nuestra fe, porque como se trata de fe y suena interesante, entonces muchas veces se le pone atención y se adoptan esos conocimientos, esas ideas perversas. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, las malas influencias ponen en tela de duda la gracia que el Señor ha derramado sobre la humanidad, porque ahí el apóstol Pablo está hablando acerca de que fue por gracia, es la gracia del Señor la que nos tiene hoy salvo. Ahí en el 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Está hablando de él, pero está hablando de que esa gracia, ¿verdad? No ha sido en vano para con él. Y entonces, ¿por qué? Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es quiere decir el apóstol Pablo, la gracia de Dios es la que me mueve. Y no solo a mí, dice el apóstol Pablo, a todos. Porque el trabajo de la gracia que él recibió recayó sobre los demás, porque él era el apóstol a los gentiles. Y él entonces enseñó acerca de la gracia del Señor, entonces la gente recibe gracia. Entonces, por esa razón, es que cuando la gente pone en tela de duda la gracia del Señor, entonces hay que tener mucho cuidado. Obviamente, hay quienes, como lo he mencionado, ¿verdad? Y siempre que tengo la oportunidad lo menciono, la famosa hipergracia, que no importa lo que yo haga, de todo modo la gracia del Señor es suficiente y yo puedo vivir incluso lejos del Señor, pero soy salvo, ¿no? Sí, así, eso es lo que se maneja. No está hablando de eso el apóstol Pablo aquí. Está hablando, y tampoco yo no estoy diciendo que el hecho de decir que la gente debe andar en santidad es poner en tela de duda la gracia del Señor. Al contrario, porque la gracia y la misericordia van acompañadas de la santidad. Porque yo lo he explicado varias veces. Porque Romanos 19 habla acerca de recibir al Señor como a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si yo separo eso, es una grave herejía que lamentablemente en boca de muchas personas están, ¿verdad? De que yo puedo ser salvo, pero la santidad es otra cosa, ¿no? Y como la santidad es otra cosa, pues la puedo dejar de lado. Momento, eso es herejía. Eso es herejía que no se puede compartir. Y por eso eso es parte de la sutileza con la que muchas veces la gente viene a tratar de convencernos de que nosotros podemos vivir nuestro cristianismo alejados de Dios, pero somos salvos. ¿Sí? Entonces, todo eso es poner en tela de duda la gracia del Señor. Entonces también las malas influencias agregan conocimiento de hombres como soporte de credibilidad a los hechos bíblicos. Si no se le agrega algún conocimiento de hombres como soporte, entonces los hechos bíblicos no tienen veracidad. ¿Qué es lo que acabo de mencionar, verdad? Por ejemplo, la famosa arqueología bíblica, ¿verdad? Digamos, el estudio de las lenguas, todo eso. Si las lenguas, cuando estudio, ¿verdad? Lenguas y las lenguas no me corroboran que lo escrito por la Biblia es cierto, entonces no lo voy a creer, ¿sí? Por ejemplo, hay gente que es muy buena para analizar textos y entonces se basa en todas
sus estrategias para analizar los textos y dice, no, ves que la Biblia, esto no puede ser cierto, porque miren, aquí la correlación del tema no va, porque aquí empieza diciendo esto y termina diciendo esto, entonces debió haber dicho esto y esto y esto, lo otro, y como no lo dice, entonces la Biblia no es veraz. ¿Sí? De eso he oído yo un montón de gente que es pseudo intelectual, ¿verdad? Que ataca la Biblia. ¿Por qué? Porque es que el conocimiento de los hombres debe de certificar la veracidad de la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que dice. Entonces, las malas influencias nos van a llevar a eso, van a querer inducirnos a que, de acuerdo, mire, pues si usted quiere saber o quiere estar seguro de que la Biblia dice la verdad, mire, vaya a hacerse un estudio de arqueología, estudie textos, ¿verdad? Para poder descifrar muy bien las redacciones y otro tipo de ciencias que hasta cierto punto pueden certificar que lo que la Biblia revela es cierto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros encontramos gente así, no tenemos que poner atención en lo que dice, por muy intelectual que parezca. ¿Okay? Entonces, las malas influencias van a poner en duda la veracidad de los hechos bíblicos y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Él dice cómo fue, ¿verdad? El ministerio de Cristo, pero hay algunos entre la iglesia, perdón, que están tergiversando o que están atacando la base fundamental del cual hoy nosotros tenemos, de la cual hoy nosotros tenemos esperanza de resucitar. Muy bien. Seguimos. Bien. En segundo lugar, las malas influencias corrompen la fe porque hacen parecer como falsos testigos a los predicadores de la verdad. ¿Sí? Hacen parecer como falsos testigos a los predicadores de la verdad. Ahí en el versículo 15, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo, las malas influencias por lo regular van a tratar de hacer parecer como falsos testigos a los que predicamos la verdad y como como testigos verdaderos, aquellos que predican un montón de tonteras, ¿sí? Entonces, las malas influencias hacen parecer como testigos falsos a los predicadores porque hacen ver cómo van a la predicación de quienes predicamos el evangelio, ¿sí? Es decir, ¿para qué predicas eso? ¿O para qué escuchases el asunto del evangelio? ¿Sí? Si al final, mira, como decían algunos por ahí, ¿verdad? Cristo ya vino. Cristo ya vino en 1914, ¿no? Como la teoría de la falsa secta que mencionaban los testigos de Jehová. Eh, pero falsa secta estoy, digamos, dándole la credibilidad. Una secta, ¿sí? Eh, Entonces, digamos, para qué vamos a predicar que Cristo viene de nuevo si ya vino? ¿Sí? ¿O para qué vamos a predicar que Cristo resucitó si ahí está en la tumba? Y es que lo que pasa, hermano, lo que pasa, amigo, es que uno tiene que averiguar, ¿verdad? Tiene que hacer investigaciones para ver si lo que está ahí escrito es cierto. Y cuando la gente empieza a hablar acerca de la veracidad de la resurrección de Cristo, entonces la gente va a decir, esto está falso, eso es falso, ¿sí? Y hay muchas pseudo religiones que, que digamos, manejan la Biblia de manera esotérica, entonces toman versículos bíblicos y los componen para manejar su esoterismo, de tal manera entonces que se oye bien inteligente, ¿verdad? El que lo está diciendo y aquellos que decimos que no, Jesucristo ya resucitó y lo decimos conforme a lo que la Biblia revela, no, mira, nos hacemos ver falsos, ¿verdad? Ese pobre pastor no sabe nada, ¿sí? O ese pobre pastor está desactualizado. Y dice ahí el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Entonces,
las malas influencias presentan como falsos testigos a aquellos que vivimos el poder de Dios mediante la resurrección. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso de que vivimos el poder de Dios mediante la resurrección? Porque nosotros, cuando creemos en Jesucristo, el poder de Dios a través de su Santo Espíritu nos convence de nuestra resurrección futura. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo, le digo a un hermano, hermano, no se preocupe, ¿verdad? O cuando yo estoy predicando, cuando en una vela donde hay un cuerpo y digo, hermano, no se preocupe, un día el Señor va a hacer regresar a, a su familiar que ha fallecido. Entonces hay alguien a la par ahí que dice, no, es que eso es mentira. Los muertos están muertos y ya perecieron, como dicen los adventistas, ¿no? Ya perecieron, no, eso es mentira. Ese es un falso testigo. El que está hablando falsedades, cuando que la Biblia, como tal, eh, revela cuál es la situación después de la muerte de las personas y qué va a pasar con aquellos que creímos en Cristo Jesús cuando nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado en gloria. Pero muchas veces eso es puesto bajo cuestionamientos solo por una falsa interpretación que hace ver que nosotros no vamos a resucitar. Como algunos hablan, ¿verdad? Que no hay infierno, hermano, no hay, al infierno está aquí, y el Señor va a aniquilar las almas, las va a pulverizar, ya no van a hacer más. Eso es mentira. Las almas van a pasar en el lago de fuego por la eternidad, ¿sí? Y entonces cuando nosotros los que predicamos acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que esa resurrección representa para nosotros el ser resucitados un día para vida eterna, entonces la gente a veces nos cuestiona y dice, no, él está hablando falsedades, ¿sí? Cuando usted encuentra a alguien que le influencia de esa manera, apártese, ¿sí? Porque también ridiculizan el actuar de aquellos que predicamos el único camino de salvación, ¿sí? Es decir, nos hacen ver de manera de que somos ridículos por predicar el evangelio que salva gente y que la salvación implica que un día vamos a resucitar de entre los muertos, que Cristo nos va a resucitar, que así como Lázaro escuchó la voz del Señor en el sepulcro, así nosotros también, si los que estemos en el sepulcro en algún momento determinado o no, vamos a escuchar la voz del Señor, los que están en el sepulcro, y los que no, pues seremos transformados, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hace la gente? Esto es saber qué están hablando. Yo una vez me recuerdo muy bien, hace unos años, cuando todavía empezaba a trabajar en una de las compañías grandes que trabajé, venía con un compañero, ¿no? Y el cabal él venía buscando una radio, y cuando cayó una radio ahí, una emisora, perdón, él vino y el cabal estaba hablando, el predicador decía, nosotros seremos transformados, estaba hablando acerca del arrebatamiento, y él dijo, ese cuate saber que se fumó usted, ¿verdad? Él no sabía que yo era cristiano. Y digo, ese cuate saber que se fumó usted. Es que esos evangélicos como que saber qué tienen, ¿va? Eh, y dicen que solo Cristo es el que salva. Y esta gente está loca, así dijo. Yo me quedé callado, ¿no? Porque para qué darle las perlas a los cerdos, dice el Señor. No va a ser que se vuelva contra mí y me ataque, ¿no? Que eso era de seguro lo que iba a pasar. Entonces, de esa manera nos ridiculizan, hermanos, ¿sí? Entonces, digamos, ese tipo de casos como el que me pasó, obviamente es abierto, ¿no? Pero hay personas que se acercan, ¿verdad? Y le dicen, hermano, mire, ya ahorita, ya practiquemos un evangelio nuevo, hombre, mire, ya busquemos alternativas al evangelio como está el día de hoy, ¿no? Acerca de estar hablando más de asuntos de productividad dentro de la iglesia, de hacer riquezas, ¿verdad? De eso hay que hablar. Cuando alguien le dice así, hermano, está ridiculizando el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque le está dando más importancia a las riquezas, a los asuntos empresariales terrenales, que al evangelio que es poder de Dios para salvación de las almas, que las saca del lago de fuego y lo pone en la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque lo decía en la introducción, ¿verdad?
los postulados de las malas influencias son contaminantes, son sutiles y son penetrantes. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que debemos de estar alertas. También cuestionan la intelectualidad de quienes creemos y predicamos a Cristo. ¿Sí? Todo esto incluye, hermano, el hecho de decir, Cristo resucitó. No, Jesucristo no resucitó. ¿Y vos crees eso? ¿En serio? ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Vos crees que alguien va a resucitar de los muertos? ¿Sí? Va. Eso era lo que pasaba ahí. Dentro de la iglesia de los Corintios, habían hombres y mujeres también, me imagino, que empezaban a cuestionar la intelectualidad de los que creían en la resurrección. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿cómo algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Sí, Cristo resucitó. Entonces, al cuestionar la intelectualidad, muchas personas entonces ceden cuando les cuestionan su intelectualidad. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero parecer un tonto, pues, ¿verdad? Yo quiero parecer muy intelectual. Entonces, si vienen a cuestionar mi intelectualidad, le decir, no, sí, tenés razón, eso es bien difícil que se ve, que una persona resucite de los muertos. ¿Sí? Entonces, cuando predicamos de Cristo, ¿verdad? Y llegamos a la persona y le decimos, mira, tienes salvación en Cristo Jesús. Entonces, a veces la gente cuestiona nuestra intelectualidad. Yo lo he contado varias veces, que en una de las compañías donde yo trabajé, un compañero que tenía un alto cargo ahí, me cuestionó acerca de que por qué yo tenía que creer en que Jesucristo, cuando que yo era un intelectual que trabajaba en el área de sistemas, que eso no congeniaba, no concordaba. Así me dijo, mira, no concuerda tu nivel profesional con eso de andar creyendo en Jesucristo. ¿Sí? Esa es una mala influencia. Y por eso debemos de ser astutos, ¿verdad? Cuando vemos ese tipo de gente venir, o nos vamos, ¿verdad? O los reprendemos, ¿verdad? Cuando digo reprender es hacerles ver la verdad e irnos o no enfrascarnos en discusiones porque con el necio no podemos enfrascarnos en ese tipo de discusiones. Entonces, hermanos, aunque cuestionen nuestra intelectualidad, nosotros debemos de mantener siempre en alto el hecho de creer que en el ministerio salvífico de nuestro Señor Jesucristo, que incluye su nacimiento, su ministerio acá, ¿verdad? Su vida, su muerte, su resurrección, ¿sí? Completito el paquete. Bien. Siguiente. Las malas influencias, y tenemos que estar siempre alertas, porque las malas influencias hacen parecer la fe en Jesucristo como cosa vana, como cosa vacía, como cosa insignificante, ¿sí? Entonces, cuando alguien se acerca a nosotros para hacernos reconvenir de nuestra posición de creer en Jesucristo conforme a las Escrituras, haciéndonos querer ver que es una cosa vana el poner nuestra fe en Jesucristo, entonces tenemos que hacernos a un lado. Ahí en 1 Corintios 15:17 dice así, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? Entonces, las malas influencias hacen parecer que tener fe en Jesucristo conforme a las Escrituras es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Es decir, y nada, no puedes andar perdiendo el tiempo en esas cosas, hombre. Esas cosas solo la gente supersticiosa la cree. Ya no estamos para eso. O como me decía alguien, no es que mira, pues antes la gente tenía que buscar en quién creer porque la ciencia no estaba tan avanzada. Hoy la ciencia está avanzada. Entonces ya no tenés por qué andar creyendo en esas cosas. Esa es una pérdida de tiempo. Y como yo lo dije otra vez que estaba predicando, yo siempre cuando alguien me dice así, lo cuestiono, mira, sí, perfecto. La ciencia ya descubrió cómo hacer que una persona no muera. Me dicen, no, cuando lo descubra, entonces venís a tratarme de convencer. Porque de lo que yo estoy hablando, de lo que yo estoy predicando y lo que yo creo es de que
en un Dios que tiene poder incluso sobre la muerte y que un día va a llamar a los muertos y los va a levantar con, ¿verdad? Con su poder, ¿verdad? De eso es lo que me dice el evangelio a mí. Entonces, cuando la ciencia haga lo que Dios hace, entonces venime con esos asuntos. Mientras tanto, el tener mi fe en un ser poderoso que la muerte no le va a afectar jamás, no tiene nada que ver con una pérdida de tiempo. Eso es inversión de tiempo, es lo mejor que podemos hacer. Así es que entonces, cuando la gente viene hacia nosotros a tratarnos de desviar, de creer en Jesucristo conforme a las Escrituras, entonces tenemos que poner un alto, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. De hecho, el apóstol Pablo lo dice ahí varias veces, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Entonces, nosotros debemos de creer conforme a las Escrituras y no debemos de creer conforme a fábulas, ¿sí? Porque fábulas hay de toda clase, hermanos. De toda clase hay, ¿sí? Fábulas que son, digamos, sutilmente atractivas, que desvían a la gente de creer las escrituras, en las escrituras, ¿verdad? Como fábulas que abiertamente atacan, digamos, la fe en Jesucristo, ¿sí? Como por ejemplo el decir que hay corredentores o que hay corredentoras, eso ataca la fe en Jesucristo, porque no es creer conforme a las escrituras, porque en las escrituras en ningún momento se revela que se tenga que creer en una corredentora o en un corredentor. Es solamente Jesucristo el intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, cuando yo soy atacado donde me dicen, no, mira, si no crees en la fulana, no sos salvo porque ella es la mamá de Cristo, entonces ahí lo que están tratando de hacer es hacerme ver que la fe en Jesucristo es vana, porque necesita una fe acompañante. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, como les digo, es bastante sutil, es muy sutil. Y por eso es que debemos estar alertas. También, indirectamente sostienen que quienes tenemos fe en Jesucristo estamos en nuestros pecados, pues ya no hay cura para ellos. ¿Sí? El apóstol Pablo lo dice ahí, ¿verdad? En el 17. Dice, y si Cristo no resucitó, perdón, 17 es. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? Porque el ministerio salvífico de nuestro Señor Jesucristo es completo, hermanos. Completo, completísimo. ¿Sí? Lo mencioné anteriormente y lo vuelvo a mencionar. Que es su encarnación virginal, su nacimiento acá, su vida de ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión. Así es. Y su oficio allá en el tabernáculo celestial. Entonces, ¿todo eso para qué? Para que nuestros pecados fuesen perdonados. De manera tal entonces que si yo vengo y excluyo alguna fase o alguna faceta del ministerio de Cristo, entonces estoy descartando todo el ministerio, por lo tanto entonces estoy diciendo que los pecados no han sido perdonados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo acá. ¿Sí? Y entonces, nosotros debemos de ser cuidadosos con eso. ¿Por qué? Porque las malas influencias van a querer que aceptemos la idea de que todavía tenemos pecado. Los que hemos creído en Cristo. ¿Sí? Cuando que Jesucristo ha perdonado nuestros pecados y sigue perdonando nuestros pecados. ¿Sí? Muy bien. Las malas influencias hacen parecer la fe en Jesucristo como cosa vana, porque intenta hacernos creer que los sufrimientos por causa de nuestra fe no hacen sentido. No hacen sentido, hermano. ¿Sí? 1 Corintios 15, 30, 32. Y aquí en esto voy a decir algo bien importante, pero leamos el versículo. Dice la siguiente manera. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que nosotros
que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. Y si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no acepto el paquete completo del ministerio salvífico de nuestro Señor Jesucristo, entonces yo lo que voy a hacer es estimar la fe en Jesucristo como cosa vana. Y si lo estimo como cosa vana, entonces yo en ningún momento voy a querer sufrir por causa de mi fe. El apóstol Pablo está diciendo, yo luché contra fieras. Y no está hablando de fieras literalmente. Está hablando de una figura, ¿sí? ¿Sí? Él está hablando, esa es una expresión, ¿sí? Es una expresión que está utilizando él para identificar de que él batalló contra gente mala que lo quería destruir, así como una fiera lo quería destruir. Quiere destruir a su presa, ¿sí? Entonces él dice, si Jesucristo no resucitó, si el ministerio de nuestro Señor Jesucristo no es completo, entonces ¿para qué? Pues, ¿para qué sufro? ¿Sí? ¿Y sabe cuándo nosotros tomamos la fe en Jesucristo como cosa vana? Cuando negamos a Cristo, ¿verdad? Por ser perseguidos. Sí. Es decir, cuando yo no quiero recibir persecución y cedo a mis principios, en ese momento yo estoy tomando la fe en el Señor Jesucristo como cosa vana. ¿Sí? Porque entonces, ¿para qué vale la pena, no? ¿Sí? Y esto va a pasar mucho, ¿no? En estos tiempos. Y ha pasado mucho, ¿no? Que a veces está el jefe ahí y el jefe hace un chiste malo sobre la fe, que incluye a mi Señor Jesucristo, y yo en lugar de reprenderlo, me pongo a reír con él, o me pongo a reír de lo que él dice. ¿Sí? ¿Para qué voy a sufrir, hermano? Si me puedes pedir. ¿Me explico? Entonces, el apóstol Pablo está hablando de eso, está hablando de que llega el momento en el que las falsas y las malas influencias van a querer a convencerme de que yo no tengo por qué sufrir por causa de Cristo. Entonces, si me ponen una pistola aquí y me dicen niega a Cristo, ¿para qué vas a sufrir? No vale la pena. Si eso de todos modos, eso es falso. ¿Sí? Solo los antiguos creen eso. ¿Sí? Entonces, no vale la pena. Pues entonces, las malas influencias hacen eso. Tratan de lavarle la mente a la gente para que no negocie, ¿verdad? Pero para que negocie sus valores siempre y cuando no sufra. ¿Sí? El apóstol Pablo está hablando de eso. Está diciendo, si Jesucristo no resucitó, ¿para qué sufro? Si yo no acepto el paquete completo de Jesucristo, ¿para qué sufro? Pero sí sufro, dice el apóstol Pablo. Todos los días muero por Dios, porque yo sí sé que eso es verdad, yo sé que eso es una realidad y no importa quién me lo venga a decir, yo me voy a mantener firme. Entonces, demeritan a Jesucristo como propiciación para salvación, como dice Romanos 3 del 25 al 26. Ahí en Romanos 3, 25 al 26, el Señor habla acerca de que Él puso a Jesucristo como propiciación. Bueno, pero si yo vengo y no creo en que Jesucristo puede salvarme o que puede limpiar mis pecados o que no resucitó, y entonces al final yo estoy demeritando la propiciación de Cristo, la conciliación que Cristo vino a hacer entre Dios y yo, que soy un hombre pecador. ¿Sí? Entonces, las malas influencias van a procurar hacer eso, hermanos. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar siempre pendientes. Sí. Romanos 3:25 dice así, de la siguiente manera, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, las malas influencias, ¿qué van a hacer? Van a tratar de que yo vea a Cristo como cualquier otra cosa, menos como mi Salvador. Menos como mi Salvador. ¿Sí? Entonces, ahí entonces yo voy a pensar que yo puedo salvarme por mí mismo. Yo no necesito a Cristo. No necesito de Cristo. ¿Sí? Así vienen las malas influencias. Mira, pues no seas fanático, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué vas a creer que solo en Cristo hay salvación, pues? Si hay, mira, si hay tantos dioses en el mundo, mira, las religiones, había varias religiones, tenían a sus salvadores. Y sí, me explico, ¿para qué? ¿Para qué? Si el hecho de creer en Jesucristo te va a poner, digamos, una vida muy rigurosa, que vas a tener que andar en santidad. No, hombre, ¿para qué? Si Jesucristo es uno de los de uno más, cuando que Jesucristo no es uno más. Jesucristo es aquel que Dios puso como propiciación para salvación de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, nosotros no debemos dejar contaminarnos, hermanos, por esto. Bien, las malas influencias corrompen, hermanos. Hermanos, las malas influencias también van a procurar hacernos ver a los creyentes como dignos de lástima. ¿Sí? Como dignos de lástima. Ahí en el 19 de 1 Corintios capítulo 15, dice así. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así es. Las malas influencias van a procurar de hacernos ver así, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Bueno, nos hacen ver a los creyentes como dignos de conmiseración por creer en cosas supuestamente falsas. ¿Sí? En cosas supuestamente falsas. ¿Por qué? Bueno, es que Jesucristo no resucitó. O Jesucristo no existió, hombre. Mira, eso es pura filosofía, ¿no? Esos solo son inventos de los hombres. Entonces, mira, me das lástima lo que crees, fíjate. Por lo que crees, perdón. Porque todavía hay gente que cree en elefantes voladores. Así le dicen aún. Creer que Jesucristo resucitó es creer en que hay elefantes voladores. ¿Sí? Entonces, ¿qué están haciendo con eso? Como que dicen, mira, qué lástima, ¿no? Qué lástima. Entonces, nosotros no somos dignos de lástima. ¿Sí? Porque Jesucristo sí resucitó, Jesucristo sí vino, Jesucristo es real en nuestras vidas, ¿sí? Para darnos, porque vino para darnos salvación. Las malas influencias se burlan de aquellos que creemos fielmente en lo que la palabra del Señor revela. ¿Sí? ¿Vos todavía crees que que Jesús caminó sobre el mar? No, hombre, ¿cómo vas a creer eso? Lo que pasa es que, mira, los apóstoles, los que andaban en la barca ya estaban en la orilla del mar y Jesucristo estaba caminando en la arena, ¿no? Ahí en la orilla de la playa y así fue como se dio, pero como ellos no vieron, como era de noche, ellos no vieron que él estaba caminando sobre la playa y bueno, entonces se la creyeron, ¿verdad? No creas esas cosas, hombre. ¿Cómo vas a creer que un hombre se va a levantar de la muerte? ¿Has visto tú eso? ¿Sí? Así cuestionan. Y o sea, lo cuestionan así para burlarse, ¿no? Para burlarse. Pero no importa que se burle. Nosotros no somos dignos de lástima. ¿Sí? Entonces, por mucho que la gente se acerque con esas influencias, para tratar de atacar nuestro ego, digamos, para tratar de atacar nuestra intelectualidad, no les hagamos caso. También
atenta en contra de la veracidad de las escrituras con argumentos que la ridiculizan para hacernos dignos de lástima, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el Mar Rojo, ¿cómo vas a creer que el Mar Rojo se abrió? Eso no fue cierto. Eso es mentira. El día de hoy estaba leyendo algo acerca de que, de algo, un gran milagro, no, ya no lo recuerdo, pero precisamente hoy lo leí, que decía que Jesucristo, yo recuerdo como que no caminó sobre el agua o como que Jesucristo no resucitó a Lázaro, algo así era, pero era algo así escandaloso, ¿no? Porque de lo que nosotros creemos, ¿sí? Porque sí creemos que Jesucristo hizo esos grandes milagros, pero ellos atacaban la veracidad de las escrituras con eso y la ridiculizaban. Si usted quiere ver eso, vaya a ver esos canales de History Channel que empiezan a ridiculizar, ¿verdad? Lo que las escrituras revelan, porque pues que no se ha comprobado científicamente, ¿no? Entonces, todo aquel que cree sin que se asegure que la ciencia lo confirme, a ese pobrecito. Da lástima. Si creemos que Jesucristo resucitó, entonces damos lástima. Sí, pero Jesucristo sí resucitó. Y por eso es que el apóstol Pablo, yo estoy usando la antítesis del apóstol Pablo aquí, porque el apóstol Pablo lo que está diciendo es, pero si Jesucristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Y es lo que estoy tratando de explicar, que las malas influencias nos van a hacer parecer como dignos de lástima, pero Cristo sí resucitó. Entonces, hermanos, nos califican de perdedores por desperdiciar los ofrecimientos visibles del mundo por ofrecimientos invisibles del cielo. En serio. ¿Qué? Que tú no te divertís. ¿Cómo vas a creer que no vas a salir a darte la vida buena, ¿no? A divertirte ahí con mujeres, con licor, pero es que no puede ser, es que esto es lo que nosotros vemos, lo demás que un cielo, ¿ya has visto el cielo? No, hombre, eso no es, solo los perdedores piensan en eso, ¿sí? ¿Cómo vas a creer que vas a esperar que un día Cristo te va a salvar? ¿Qué vas a ver a Cristo? ¿Cómo vas a creer eso? Tenés que estar loco para creerlo. Sos un perdedor. ¿Sí? ¿Eso era lo que pasaba ahí? ¿Sí? Los que estaban ahí metidos, ¿cómo vas a creer que Cristo resucitó? Sí, ya viste eso. ¿Ya viste? ¿Vos lo viste? ¿Sí? Si ya lo viste, créelo. Si no, no. Si no, ¿para qué te vas a desperdiciar ahí? No, hombre, ¿qué va? Mejor enfoquémonos en las cosas que mirás, no en las cosas que no mirás. ¿Sí? Así es. Entonces, de esto está hablando el apóstol Pablo. Yo sé que este tema se utiliza mucho para las influencias de las amistades y todo eso, que a la larga también vamos a ver cierta parte, ¿verdad? Porque sí se puede aplicar, pero en primera instancia, contextualmente, el apóstol Pablo está hablando acerca de estos puntos que yo estoy mencionando. ¿Sí? Está hablando acerca de poner en duda la veracidad de los hechos bíblicos, hacer parecer como falsos testigos a los predicadores de la verdad, hacer parecer la fe en Jesucristo como cosa vana y hacer ver a los creyentes como dignos de lástima. ¿Sí? Entonces, hermanos, la próxima semana vamos a seguir viendo cómo las malas influencias corrompen la fe y las otras áreas de nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay un dicho famoso que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? O el que anda entre la miel, algo se le pega, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros nos dejamos influenciar por la gente perversa, por la gente mala, que sutilmente se infiltra y que nos quiere tratar de convencer, entonces al final vamos a salir afectados porque nuestra fe se va a corromper. Entonces,
manejemos nuestra fe y dejémonos influenciar solamente por todo aquello que viene de la palabra del Señor, que viene de un buen consejo de la palabra del Señor, porque eso sí nos va a mantener con una fe robusta. No la va a corromper, al contrario, se va a mantener esa fe robusta en nosotros. ¿Sí? Entonces, por esa razón, es que nosotros debemos de poner atención a lo que viene, a la información que viene, ¿verdad? Hace unos días alguien me hizo una pregunta relacionada a un tema de los judíos, ¿no? Que lo que indicaba era que si nosotros en algún momento determinado, como gentiles, nunca vamos a tener acceso a la salvación. Y precisamente yo le explicaba lo que hemos estado predicando, ¿no? Recientemente, el domingo, terminé con ese tema acerca de que sí, nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús, porque para eso el Señor levantó a Efraín como multitud de gentiles para que nosotros lleguemos a Jesucristo. Entonces, por ese lado, muchos de esa escuela, de las escuelas judías, vienen a decir, no, mira, tenés que creer en Jesucristo, es una pérdida de tiempo. Sí, es una pérdida de tiempo porque estás mal, ¿verdad? Porque Él nunca existió. O a veces, incluso algunos que creyendo en Jesucristo, vienen y le dicen, no, mira, tienes que poner más atención a la ley que a Jesucristo. No se lo dicen así claramente, pero con todo lo que predican, le dicen a uno, mira, tenés que vivir conforme a la Torá, y más que conforme a Jesucristo, porque la Torá es la que salva. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Todas esas influencias vienen sutiles, ¿no? Vienen sutiles. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque otra vez lo menciono, ¿verdad? Ahorita hay un bombardeo de parte de la gente que maneja el hebraísmo, o sea, las costumbres hebraicas, hacia el cristianismo, atacando al cristianismo, diciendo que muchas cosas, ¿verdad? Atacando la deidad de Cristo, atacando a Jesucristo, el ministerio salvífico de Jesucristo, y lo hacen con letras, con palabras muy bonitas que toman del Antiguo Testamento y las adornan muy bien y que llaman la atención, pero si anula a Jesucristo con su ministerio, eso no sirve. No sirve. Obviamente va a llegar el tiempo en el que el Señor trabaje con ellos de manera directa, pero definitivamente Jesucristo es importante. Es crucial. ¿Sí? Es el más importante. Sin Él somos nada. Sin Él no hay salvación. Y si Él no se encarnó, no nació, no vivió su ministerio, no murió en la cruz, no resucitó, no ascendió y no ministró en el tabernáculo del cielo, entonces estamos perdidos. Pero la palabra del Señor dice todo lo contrario. Y no debemos de mantenernos creyendo fielmente en lo que dice la palabra del Señor. No importa quién venga a decirnos, ¿verdad? Si es un letrado que nos viene a decir lo contrario, no le pongamos atención. Muy bien. Esta es la primera clase del tema de hoy. Me alegra mucho saludarles con este nuevo tema. La próxima semana vamos a seguir viendo otra parte del tema, perdón, del otro subtema del tema u otro tema de la serie para que podamos seguir aprendiendo. El domingo vamos a iniciar con el tema, los beneficios o las bendiciones de caminar con Dios. Entonces está paralelo y vamos a ir desarrollándolo, ¿verdad? Como siempre en paralelo para impulsarnos a caminar con Dios los domingos y a los miércoles para aprender a cómo contrarrestar todo aquello que me quiere llevar a alejarme de caminar con Dios. Así es que este es el tema de hoy. Me alegra mucho saludarles. Pasen feliz noche y nos quedamos con los hermanos en la sesión de Zoom. Que el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo.